Buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más, en esta noche con ustedes, para dar inicio a este tercer estudio sobre el tema que traemos del Valle de Sombra de Muerte. Un lugar que es literal, un lugar que es físico, como lo vamos a seguir sustentando bíblicamente. Vamos a orar, a colocar este tiempo en manos del Señor, que sea el Espíritu Santo guiándonos, dándonos la sabiduría, dándonos las palabras apropiadas para continuar con este estudio. Señor y Dios, Padre mío, Padre precioso de la gloria, en esta noche nos presentamos ante ti. Primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados, por todas nuestras faltas, bendito Padre. Te pedimos perdón por todas las cosas malas que salen de nuestro corazón, por todas las cosas malas que habla nuestra boca, por todas las cosas malas que piensa nuestra mente. Colocamos este tiempo en tu presencia, bendito Dios, creyendo que tu bendito y santo Espíritu llena este lugar, que tu bendito y santo Espíritu nos coloca las palabras apropiadas. Bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, sé tú, Padre mío, dándonos un corazón de aprendiz, Padre Santo, que estamos dispuestos para comprender tu palabra, bendito Padre, darnos ese discernimiento, bendito Dios, sobre tu palabra, bendito Dios. Sabemos que tú hablas a las personas de diferente manera, bendito Dios, a los que te buscamos, a los que te amamos, tú nos hablas de diferente manera, bendito Dios. Y te pido, bendito Padre, que seas tú esta noche dirigiendo, bendito Padre, esta enseñanza, que seas tú dirigiendo, bendito Dios, este estudio bíblico que traemos, bendito Dios, en el cual tú me has inquietado a exponer este tema. Un tema que es bastante delicado, un tema que es bastante complejo. Quizás a muchos les asombrará este tema porque pues nunca se ha tratado, pero sabemos que tú, bendito Dios, con tu bendita y santa misericordia nos abrirás el entendimiento para entender y comprender tu palabra y también para colocarla por obra en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como traíamos la enseñanza anoche, como terminábamos la enseñanza sobre el lugar de el Valle de Sombra de Muerte. Como veníamos diciendo, este lugar es un lugar literal. Esto es un lugar físico, en donde la palabra de Dios nos lo dice y lo sustentaremos bíblicamente. Quizás algunas personas, quizás algunos hermanos en Cristo, algunos pastores, quizás algunos maestros evangelistas, quizás algunos líderes dirán, no, el hermano Arbey Gustavo Andrade está loco. El hermano Arbey Gustavo Andrade se inventó un tema y lo quiere dogmatizar. Yo no quiero dogmatizar esta enseñanza, simplemente la quiero exponer porque es lo que el Espíritu Santo me ha inquietado a hacer desde hace más o menos 3, 4 años. He venido estudiando sobre este tema, he venido escudriñando la palabra de Dios. Lo dudé muchas veces para exponer este tema. Fueron muchas las veces que lo dudé para poderme sentar aquí al frente de ustedes y poder exponer este tema. La verdad, fueron muchos momentos de desvelo, de estudio. No soy tan preparado en el léxico bíblico como lo hacen muchos maestros, pero siempre que entro en el estudio bíblico de algún tema, le pido la dirección al Espíritu Santo y hay muchas veces que le pido en oración y el Señor me va mostrando, a medida de que voy leyendo la palabra, me va enseñando, me va dando las concordancias bíblicas. No quiero dogmatizar este tema, no pretendo que ustedes lo tomen de una manera
arbitraria. Solamente quiero exponer el tema porque es sumamente importante y sumamente necesario. Para muchas personas que se preguntan cuando mueren sus seres queridos a dónde van, aún hermanos en Cristo, en muchas ocasiones los he escuchado decir, es que la gente muere y realmente uno no sabe ni para dónde es que van. O sea, a veces hay dudas, a veces dudan. ¿Por qué? Porque a muchos les falta escudriñar la palabra, porque a muchos les falta estudiar la palabra de Dios, porque no es solamente con ir a la iglesia, con ir a la congregación, escuchar al pastor o a la persona que está predicando allí y decir a todos sí, decir todo amén, pero si no ponemos en práctica la palabra de Dios y si no leemos y si no escudriñamos y si no le pedimos al Espíritu Santo la dirección para que nos guíe a toda verdad, seguramente vamos a estar engañados. Quizás en estos tiempos muchos pastores predican prosperidad y eso es lo que a la gente les gusta, que le prediquen prosperidad, que le prediquen cómo les va a ir en un negocio, si van a vender el carro, le piden dirección a Dios, si van a comprar un carro, le piden dirección a Dios, si se van a ir de paseo, le piden dirección a Dios, si van a comprar una casa, una finca o un avión, un helicóptero, qué sé yo, le piden dirección a Dios en todos los negocios. Y no digo que no se haga, no digo que no se deba hacer, no digo que no se deba orar si cuando nos vamos a proyectar en un negocio le pidamos dirección a Dios si está bien o está mal. Pero lo que está sucediendo hoy en día es que los que predican el tema de la prosperidad están alejando cada día más a los hermanos de la verdad. Y los hermanos están dejando envolver en este sistema de predicaciones. Y cuando se dejan envolver en este sistema de predicaciones, entonces dejan de practicar el temor de Dios, dejan de practicar el amor hacia el prójimo y comienzan a volverse egocéntricos. Es la palabra del Señor. Nos quiere enseñar cada día es a tener arrepentimiento, a acercarnos a la cruz, acercarnos a Dios cada día más, pero con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto. Eso es lo que la palabra nos enseña y es lo que Jesucristo siempre nos ha querido decir. Entonces no nos dejemos arrastrar por doctrinas falsas, no nos dejemos arrastrar por emociones, porque es que es muy fácil subirse a un púlpito a darle una prédica de prosperidad a una persona y motivarlo, se vuelven motivadores. Yo les quiero exponer es un tema en donde quiero que muchos de los que van a escuchar estos videos, muchos de los que van a escuchar estas enseñanzas, realmente reflexionen sobre lo que significa la vida después de la muerte. Lo que significa realmente para dónde es que va el alma después de que muere, después de que abandona el cuerpo. ¿Para dónde es que va el espíritu después de que abandona el cuerpo? ¿Qué sucede con el cuerpo de la persona que muere cuando muere en Cristo y qué sucede con el cuerpo de los que no mueren en Cristo? Estos temas hoy en día muchos son los que lo eluden. Y las grandes iglesias, las iglesias famosas, cristianas, entre comillas,
no predican ya sobre esto, ya no predican ni sobre el arrebatamiento de la iglesia, ya no predican sobre el infierno, ya es un tema obsoleto para ellos. Pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que entender de que Jesucristo no vino a contar fábulas, Él no vino a contar cuenticos de hadas, Él no vino a suavizarnos con pañitos de agua tibia. Él vino a decir las cosas como eran. ¿Y qué iba a suceder? Aquellos que no lo seguían, aquellos que no lo confesaran a Él como único y suficiente Salvador, los que no lo siguieran a Él. Vino a advertir. Por lo tanto, cada ser humano tenemos libre albedrío. Usted escoge para dónde quiere ir. Usted escoge qué camino va a coger, si el camino del bien o el camino del mal. Usted escoge si quiere ir al cielo, si quiere ir al infierno, si quiere ir al valle de sombra de muerte. Usted aquí en la tierra es donde realmente escoge y decide. Entonces los temas que vamos a empezar a exponer son bastante interesantes. Y le pido a Dios que sean edificantes para los que van a empezar a escuchar estos videos que vamos a estar subiendo por YouTube y en la página Iglesia de Jesucristo Restauración y Vida. Ahí en esta página van a encontrar todas las enseñanzas que vamos a subir sobre este tema. Cuando Jesús sube al cielo, donde el Padre, allí donde el paraíso es trasladado, como lo estábamos leyendo en Juan 20, 15 al 18, se le acerca a María Magdalena y le dice a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido donde mi Padre. Entonces ahí, en el primer día de la semana, cuando resucita Jesucristo y cuando se le presenta a María Magdalena, en un cuerpo glorioso, porque el cuerpo con el que resucita Jesús es un cuerpo glorioso. De hecho, María Magdalena en el momento no lo reconoció. Jesús le hablaba, pero ella no lo reconocía. Solamente supo quién era cuando Él le habló, cuando Él le dijo, le llamó por su nombre. Entonces, vamos a leer lo que dice acá. Cuando Jesús sube al cielo, donde el Padre, allí donde es donde Él, ya cuando Él va donde el Padre, porque le dice a María Magdalena que fuera donde los hermanos y le dijera que Él iba donde el Padre, donde mi Dios, a vuestro Dios. Entonces allí entendemos que en ese momento Él traslada el paraíso que se encontraba un poco más arriba del infierno y lo traslada al tercer cielo, a donde está ahora el paraíso, en el cielo, donde habita Dios. Por eso es que cuando un hermano muere en Cristo, dice, ha partido a la presencia de Dios. Decimos, ha partido a la presencia de Dios. Lo decimos como cristianos con fe. Que es por fe que somos salvos. Amén. Y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede con las personas? ¿A dónde van las personas? Lo hablábamos anoche en la enseñanza. ¿A dónde van las personas que mueren en Cristo, pero sin creerle a Cristo? A los que caminaron con Cristo alguna vez y un día decidieron apartarse. Los que predicaban la palabra de Dios, los pastores que quizás en su tiempo eran usados por Dios, eran muy ungidos. Pero un día el enemigo los atacó, un día el enemigo tenía planeado su caída y se debilitaron y cayeron. En el curso de la historia ha sucedido muchas veces en donde muchos hombres de Dios, muchos siervos de Dios han caído. Pero la palabra de Dios dice que el justo cae 7 veces y 7 veces el Señor lo vuelve a levantar. Amén.
Yo mismo he estado muchas veces con piedras de tropiezo, yo muchas veces he caído, pero el Señor también me ha levantado. El Señor desde el lugar en donde yo he estado, el Señor me ha dicho, levántate porque quiero que tú me sirvas. Y el Señor siempre nos habla al corazón por medio de su bendito y santo Espíritu. No debemos desfallecer, debemos seguir tomados de la mano. Escuchaba de un pastor, no voy a decir el nombre por respeto, que cayó en pecado de sexualidad por internet, no sé cómo llamarle, pornografía. Y, y él fue muy valiente cuando se refirió a sus seguidores, a los hermanos creyentes en Dios, a los que lo siguen, digamos, como evangelista, como pastor. Y es un hombre de Dios, es un siervo de Dios que predica muy bien la palabra, pero tuvo su debilidad y en su momento cayó. Pero también escuché de otro pastor, también muy nombrado, también, digamos, en las redes, muy conocido, que lo señalaba tremendamente. Y decía, es que ese pastor debe sentarse como mínimo 3 años, y es que ese pastor, y es que ese pastor, y lo señalaba, y que ese pastor, y lo señalaba. Y yo decía, qué terrible en el ejército de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos hallamos caídos, esos soldados de Cristo, muchos en lugar de ayudarnos a levantar, lo que hacen es juzgarnos o juzgar al hermano que cae. ¿Y qué sucedió con este pastor que señalaba tanto al otro pastor que señaló? Pues que también tuvo su debilidad y también el enemigo lo atacó y también cayó. ¿Y qué debemos hacer por este pastor? Pues orar, no señalarlo, no condenarlo. Nosotros no somos nadie para condenar. Nosotros lo que tenemos que es orar por los hombres y los siervos de Dios. Porque si ellos están allí en este lugar, es porque Dios los colocó. Y si ellos están allí en este lugar y son maestros y son pastores y son evangelistas, solo por el hecho de que ya Dios los ha escogido, ¿cuántas almas se han convertido por medio de las enseñanzas de estos hombres de Dios? En el pasado, en los tiempos de Jesucristo, en el tiempo de los profetas, hubo muchos que cayeron. Y también el Señor los perdonó. Y también continuaron su camino. El mismo David, el mismo David pecó. Y el Señor lo perdonó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para mandar a alguien al infierno? ¿O quiénes somos nosotros para mandar a alguien a, al lago de fuego y azufre? ¿O quiénes somos nosotros para mandar a alguien al valle de sombra de muerte? Entonces debemos de cuidarnos de juzgar a los demás. Lo que debemos es orar, lo que debemos es pedirle a Dios por aquellas almas que se encuentran en un estado diría yo, en un estado indefenso espiritualmente. Porque son muchos los ataques del enemigo, son muchos los ataques aún en nuestras familias, hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos, familiares cercanos, amigos. Son muchos los ataques del enemigo y el enemigo nos ataca a nosotros por medio de ellos. Solamente de que debemos estar firmes. Dice la palabra de Dios que debemos estar orando en todo tiempo.
y fuera de tiempo. No debemos darle lugar al diablo, no debemos darle lugar al enemigo. Seguimos leyendo, dice la palabra de Dios, que aquellos hermanos que han caído en vergüenza, lo dice en Santiago, que debemos orar, y aquel que hace regresar a un hermano, dice que ganaremos grandes beneficios. No tengo el texto exacto, pero Santiago lo dice, que debemos orar por los hermanos que se han apartado. Pero entonces mejor vamos a leerlo, a ver qué es lo que nos dice Santiago 5:13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Es aquí donde el Señor nos dice que no debemos, nos aclara, no debemos de juzgar, sino debemos orar. Si hay alguno enfermo espiritualmente, pues oremos por él. Porque en cualquier momento el enemigo nos puede atacar y no sabemos en qué momento podemos caer. Entonces no nos creamos que estamos seguros, porque en cualquier momento el enemigo nos puede hacer caer. Seguimos describiendo qué es el valle de sombra de muerte. ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes van a este horripilante lugar? Como les decía antes, el Señor nos dio a todos los seres humanos libre albedrío y tomamos la decisión a donde queremos ir. Entonces, todos los que cometieron pecados graves, que no se arrepintieron, lo he venido diciendo en los dos estudios anteriores, que son pecadores, digamos, que no se arrepienten, que no quieren recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador, que no creen en Dios y que se complacen en la maldad, que se complacen con asesinar a otro, quizás atormentándolo, torturándolo. Y eso se ha visto mucho en estos días, se ha visto mucho sobre esos lugares que la policía ha desmantelado. Casas en donde llevan a las personas, las torturan allí, las asesinan, los descuartizan. ¿Qué sucede con estas personas que se complacen en la maldad? Son personas que no tienen temor de Dios, que no creen en Dios, que no le creen a Dios, que no vive Dios en sus vidas por ningún lado. Son personas que realmente están siendo esclavizadas por el mismo Satanás. Y cuando estas personas mueren, pues obviamente que la palabra del Señor es clara y dice que van para el infierno. Estos no tienen salvación. De allí ya no salen. Cuando lleguen al infierno, lo primero que hacen es empezar a creer en Dios. Lo primero que hacen es empezar a creer en Jesucristo. Pero ya para ellos es tarde, porque de allí el castigo es eterno. Eterno. De allí ya no vuelven a salir. ¿Y qué va a suceder con las personas que quizás no fueron malvadas, quizás no cometieron estos delitos, sino que quizás fue un simple ladrón, quizás fue homosexual, quizás practicó
el lesbianismo, quizás fue un afeminado, o simplemente fue un ateo que un día decidió no creer. Ya lo veníamos enseñando anteriormente, que simplemente dijo: yo soy bueno a mi manera, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito de ningún Cristo, yo no necesito de ningún Dios, yo no necesito a nadie, porque yo no veo que yo sea ni pecador, ni nada de eso. Además, yo no creo que cuando uno se muera vaya para ningún lado. Yo creo que la persona muere y ya su muere y queda ahí. O yo reencarno, porque muchos creen en la reencarnación. Y son cantidades alarmantes de los que hablan de esta manera. Son cantidades de personas. Es alarmante la cifra de la cantidad de personas que rechazan el nombre de Cristo. Y no son malos, simplemente decidieron no creer. Muchos dicen que el universo los ilumine, que el universo los bendiga, que el universo hace por acá y el universo hace por allí, y que todo lo que yo consigo es porque el universo está de favor mío. Otros profetizan, otros dicen: yo profetizo que usted esto, yo profetizo que yo lo otro, yo profetizo. Se creen dioses. Si cuando uno habla la palabra de Dios, lo primero que dice uno es: el Señor dice en su palabra esto, la palabra del Señor dice esto, la palabra del Señor dice aquello. El Señor te manda a decir esto. Pero yo no puedo hablar en nombre propio, que yo profetizo, que yo esto, porque yo personalmente no soy nada. Simplemente soy un siervo malo delante de Dios. Y no puedo decir yo, y yo, y yo. Y yo decreto. Yo decreto que hoy ya se va la enfermedad de su cuerpo. Yo decreto esto y decreto lo otro. Nosotros no somos nadie para decretar. Nosotros no tenemos el poder de nada si Dios no le place darnos la cobertura en algo. Si a Dios le place que nosotros oremos por otra persona y se sane, si a Dios le place que nosotros oremos por un milagro y el Señor lo haga, es el Señor el que lo hace. Nosotros no lo hacemos. Pero hoy en día los falsos apóstoles y los falsos profetas se deleitan diciendo yo y yo y yo y yo. Qué tristeza de ver que hombres que en un tiempo fueron hombres de Dios, que empezaron sus iglesias con humildad, hoy en día sean arrogantes. Y es de esto que yo les quiero enseñar. A este lugar de tormento, el llamado Valle de Sombra de Muerte, es en donde muchos de los pastores, muchos evangelistas, muchos de los maestros, muchos de los curas, muchos de los sacerdotes, muchos de los llamados obispos, que el papa, que etcétera, lamentablemente van a parar a este lugar. Y no van a estar condenados para irse al infierno, simplemente van a estar allí apartados de la presencia de Dios, en este lugar llamado el Valle de Sombra de Muerte. Van a estar apartados de la presencia de Dios. Aún habiendo confesado a Cristo como único y suficiente Salvador, pero por el solo hecho de haber contaminado la palabra de Dios, por el solo hecho de haber enseñado la palabra para beneficio propio, para adquirir ganancias deshonestas, esto lo hace coheredero, se puede decir, de este lugar terrible cuando muera. Si no se arrepienten, porque si se arrepienten estando aquí en la tierra, gloria a Dios, porque la palabra del Señor es clara, que si yo confieso mi pecado y me aparto, adquiero misericordia, Dios me da la misericordia. Y gloria al Señor por todos aquellos que, escuchando este video que yo estoy subiendo y que lo lleguen a escuchar, que tomen conciencia
porque no sabemos a qué hora ha de venir el Señor por nuestra alma. No lo sabemos si esta noche viene por mi alma el Señor o si mañana. Solo Dios lo sabe. Lo único que yo le pido a Dios es que cuando Él venga por mí, me halle haciendo como a Él le gustaría que yo lo esté haciendo. Vamos a leer Job 10, 21 y 22. A ver si sustentamos bíblicamente sobre este lugar. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas de tinieblas. Entonces aquí nos habla la palabra en Job y dice que es tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Entonces este lugar a donde van estas almas, eso es lo que van a encontrar allí. Es totalmente diferente a lo que se vive en el infierno. Y desde allí, de este lugar, van a observar los que están ardiendo en el infierno. Porque va a suceder lo mismo que sucedía cuando estaba el paraíso un poco más arriba del infierno. Ahora va a estar el valle de sombra de muerte un poco más arriba del infierno y desde allí van a observar los tormentos de los que están padeciendo en el infierno. De los que ya no pueden pasar para un lugar ni para el otro porque también va a haber una gran cima. Y qué terrible para los que van a llegar a este lugar porque sus pensamientos tampoco se van a borrar. Porque allí el alma no va a perder sus sentidos. Porque allí el alma se va a acordar de todas las cosas malas que hizo cuando estaba en la tierra, cuando dejó de enseñar, cuando dejó de practicar la palabra sana, cuando quizás engañó a su esposa, cuando quizás engañó a su esposo, cuando quizás se aprovechó de las hermanas para violarlas, para llevarlas a la cama, quizás se aprovechó de su postura pastoral o el lugar en donde estaba de privilegio para robar. Entonces, nada de lo que se haga bajo el cielo se puede ocultar porque Dios nos está mirando en todo momento. Job 22, 25. ¿Qué dice Job 12, 22, 25? He aquí en sus santos no confía, ni aun los ciegos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que beba la iniquidad como agua. Bueno, vamos a leer Job 12, 22, 25. Pido disculpas porque nos equivocamos en el texto. La palabra del Señor dice: Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas sin luz y los hace errar como borrachos. Entonces allí en este lugar, que es un lugar bastante terrible, dice que el que descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Esto es lo que permitió Dios y confirma aquí en este verso que muchos de los que están allí no saben ni para dónde caminar, no saben ni para dónde andar, tropiezan, caminan como borrachos, caminan como idos, pero sin olvidar quiénes son, porque allí se acuerdan de todo,
de todo lo que sucedió en la tierra, de lo que dejaron en la tierra. Y lo más triste es que no es por un año, no es por 2 años, no es por 3 años, es prácticamente una eternidad. Yo lo decía en la enseñanza anterior, aproximadamente algo más de 1000 años si hoy mismo fuera el arrebatamiento de la iglesia, algo más de 1000 años. A diferencia de los que están en el paraíso. En el paraíso no se acuerdan de nosotros, los que llegaron ya al paraíso, los que murieron en Cristo y sus almas ya se elevaron y llegaron al cielo porque son llevadas por los ángeles, dice la palabra de Dios. Allí ya no se acuerdan de nosotros en lo más mínimo porque allí es solo felicidad, allí es solo gozo. Y si se acordaran de lo que dejaron en la tierra, entonces vivirían tristes. Entonces no habría felicidad. Los que sí tenemos la tristeza es nosotros, los que vemos partir a nuestros seres queridos, porque es la naturaleza de nosotros los seres humanos. Sufrir tristeza cuando parte un ser amado a la eternidad. Pero felicidad al mismo tiempo porque sabemos que va a la presencia del Señor. Amén. Entonces a mí no me va a cuidar acá en la tierra que mi abuelita, que mi mamá, que mi papá, que el alma de mi papá está aquí conmigo, que el alma de mi papá me está cuidando, que el alma de mi hijo, que el alma de mi hija me está cuidando aquí, porque eso es una pura mentira del diablo. El que muere, su alma va a ocupar el lugar que le corresponde cuando tomó la decisión en la tierra para dónde quería ir. Infierno, valle de sombra de muerte o el paraíso. Usted, mi hermano, usted, mi amigo, es el que toma la decisión a qué lugar quiere ir cuando muera. Usted tiene el libre albedrío. Tenemos el libre albedrío. Y tomamos la decisión si el camino de Jesucristo, que es el camino estrecho para llegar al cielo, o el camino ancho, el camino espacioso, que es el que nos lleva a la perdición. Si muchos les gusta tomar traguitos, los borrachos, que los mentirosos, que la prostituta, que la lesbiana, que el homosexual, que el mentiroso, que el engañador, que el violador, que el asesino. A todos aquellos que van por ese camino ancho y espacioso, esos son los que van derechito al infierno. Lo dice la palabra de Dios, yo no lo digo, yo a nadie estoy diciendo es que usted se va para el infierno, usted se va para el valle de sombra de muerte. No, la palabra de Dios es la que nos dice, nos corrobora y nos afirma a qué lugar es que vamos a ir nosotros los seres humanos, a qué lugar si escogemos para dónde ir. Nuestro libre albedrío es el que hace que nosotros tomemos esa decisión. Vamos a leer Job 15, verso 15 al 25. He aquí en sus santos no confía, ni aun en los cielos, son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que te he visto. Entonces dice acá, escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Lo dice aquí en el verso Job 15, 17. Vamos a ver qué nos dice el mismo capítulo 15 a partir del 21, del verso 21. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. El 22. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubiertos está para la espada. Entonces aquí encontramos que el que vaya no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para él la espada. O sea, el que está allá prácticamente está perdiendo la esperanza, perdió la esperanza, porque está apartado obviamente de la presencia de Dios. Allí no está la presencia de Dios. Es un lugar lúgubre, es un lugar sombrío, es un lugar de tinieblas, hay oscuridad, total oscuridad. Debe ser terrible los que en este momento están aquí en este lugar. Y yo no quiero sembrar terror, simplemente quiero hacerlos reflexionar
sobre cuáles son los beneficios de seguir a Jesucristo como único y suficiente Salvador, a creer en Dios, a creer en el Creador de nuestras vidas, el Creador del universo. Es que los quiero persuadir para que no vayan a estos terribles lugares como es el infierno y el valle de sombra de muerte. ¿Qué nos dice el verso 23? En el mismo Job 15, 23. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? ¿Sabe que le está preparado día de tiniebla? El 24 dice, tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Aquí hablo de los ateos. Aquí hablo de los que no quisieron creer en Jesucristo, los que no quisieron creer en Dios, los que no quisieron creer en cómo obra el Espíritu Santo. Dice el verso 25 en el punto B, dice, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Extendió su mano contra Dios, dice el verso A, dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Y esto es lo que muchas personas hoy en día y desde siempre han existido los ateos. No han creído en el unigénito Hijo de Dios. No han creído en el Señor Jesucristo. Y siempre se han burlado de los que predicamos, siempre se han burlado de los que llevan la palabra. Yo no necesito ningún Salvador, yo no necesito ningún Jesucristo. Y qué triste, bastante triste, porque el día que estas personas mueran, esas almas se van a ver en problemas, pero problemas graves, problemas tremendos. Tan tremendo el problema que el lugar a donde van a ir, de allí no tienen salida. Muchos no van a tener salida. Vamos a leer. ¿Qué nos dice 34:22? No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Y eso es cierto. Por más que el ser humano quiera ocultar su pecado, por más que el ser humano quiera huir de la presencia de Dios, llámese ateo o no se llame ateo, es imposible huirle a la presencia de Dios, porque al lugar a donde vayamos, allí Él nos encontrará. Entonces aquí nos confirma una vez más, sustentamos bíblicamente que este lugar terrible es un lugar literal, es el lugar físico. Muchos predican que el Valle de Sombra de Muerte es un estado anímico por el cual pasa el ser humano, quizás una situación económica, quizás una enfermedad, quizás se le murió un hijo, quizás perdió a su esposa o perdió a su esposo. Obvio que sí, en la predicación este lugar también es un lugar espiritual y se puede, obviamente, he escuchado muchas predicaciones sobre este tema del Valle de Sombra de Muerte, pero nunca me encontré con el tema que yo estoy exponiendo. Nunca me encontré con que un pastor predicara sobre este lugar del Valle de Sombra de Muerte. Por eso es que digo yo que el Señor me inquietó a exponer este tema. El Espíritu Santo me inquietó a estudiar sobre este tema, a exponerlo, para llevarlo a ustedes pastores, a ustedes maestros, a ustedes evangelistas. Los invito a que escudriñen sobre todos estos textos bíblicos y que prediquen, ustedes que tienen miles de almas que se congregan en sus iglesias y comiencen a predicar sobre este tema que va a llevar a muchas almas
al arrepentimiento y por ende a la salvación del alma. No descarten la posibilidad de escudriñar, de estudiar este tema que estoy exponiendo, porque a lo largo de este estudio yo voy a estar exponiendo versículo por versículo, sustentando bíblicamente sobre este terrible lugar, sobre este tercer lugar. Vamos a leer Job 38, 17 al 19. ¿Qué nos dice la palabra? Dice: te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y han sido las puertas de la sombra de muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declaras y sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Un verso más para sustentar bíblicamente que este lugar es un lugar literal. Entonces, ¿qué sucede con aquellas doctrinas como los testigos de Jehová que dicen que la persona muere y que va a un estado de quizás de adormecimiento, que ahí queda el alma, que ahí queda el espíritu, y que solo hasta cuando Jesucristo venga es que se va a levantar, o se va a salir el alma? O sea que la persona muere y queda ahí quietecita. El muerto bueno, el muerto, el malo, el perverso, va a estar en el mismo estado que el que murió en Cristo. Esto es la posición de los testigos de Jehová respecto a los que mueren. Ellos dicen que infierno no hay, que nuestro Padre Celestial no puede ser tan malo para enviar a sus hijos al infierno. Y en esto tienen razón. Nuestro Padre Celestial no es malo para enviar a sus hijos al infierno, pero es a sus hijos los que van a gozar de la presencia de Dios. Porque los que no son hijos, los que no quisieron ser hijos y los que practicaron la maldad, pues obviamente van a ir al lugar a donde ellos mismos escogieron ir. Hay que tener cuidado con las doctrinas, falsas doctrinas, porque estas falsas doctrinas desvían a los hermanos de la verdad, los llevan a un engaño y por ende los hace apartar de la presencia de Dios. ¿Qué nos dice Mateo 5:36? Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor acá en su palabra? Ni por nuestra cabeza, ni un solo cabello de nosotros podemos hacer blanco de ellos. ¿Qué quiere decir? Que no podemos suicidarnos. El suicidio es un pecado. Hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos años diría yo, muchas de las personas que se han suicidado porque una mala situación económica, quizás porque el esposo no la quiso más, quizás porque el esposo se consiguió otra amante, o quizás porque los negocios no le salieron bien y entró en quiebra. Y un día se levantó sin empresa, sin su carro, sin su casa, sin su apartamento. Y entró en esa desesperación, entró en un estado como de locura y decidió quitarse la vida. Y la palabra del Señor aquí es clara. Volvemos a leer el texto, por favor. Dice Mateo 5:36. Mateo 5:36 dice: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello.
Hace unos 2 años, una mujer se lanzó desde un puente con su hijo, porque la situación económica que vivía quizás era muy terrible. Pero cuentan los testigos que el niño gritaba y gritaba y gritaba que por favor no lo fuera a matar, que por favor no lo fuera a asesinar, porque lo que hizo esta mujer acá fue un asesinato. Se suicidó y por ende no quería irse sola y se llevó a su hijo con ella. Se subió al puente y se tiró con el niño. ¿Y qué sucede con las mujeres que hacen esto? O con los hombres que acaban con sus familias y se suicidan, terminan por suicidarse. Dicen, no, es que yo me muero, yo me cansé de esta vida, yo ya no soporto esta situación, yo mejor me voy a la presencia de Dios y allá voy a estar mejor. Pero ¿qué sucede? Le quita la oportunidad, primero, de vivir a sus hijos. Le quita la oportunidad de terminar su ciclo de vida. Quizás acaba con la vida de su esposa. Y esta mujer quizás no estaba bien delante de Dios, no alcanzó a arrepentirse. Y por ende, pues él también comete el suicidio. Quizás estas personas no fueron malas, quizás estas personas solamente entraron en un estado de locura y de desesperación y creyeron que al morir, que al suicidarse, se iban a encontrar con sus hijos o con sus niños en la eternidad, en el paraíso. Los niños automáticamente van al cielo, como lo dice la palabra del Señor, como lo dijo el Señor Jesucristo. Deja que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. Ellos tienen un pase directo para el cielo. Pero la persona que se quita la vida creyendo que se va a reunir con sus seres queridos, muere engañado. Y eso lo hace porque no tiene pleno conocimiento de la palabra de Dios. Pero yo te digo a ti, no atentes contra tu vida, porque es pecado. Y porque el día que hagas eso, no te vas a ir para el cielo, te vas a ir para un lugar terrible, en donde vas a estar por mucho tiempo condenado, o quizás vas a perder tu alma para toda la eternidad en el infierno. No es la mejor decisión. Si tienes un problema económico, si tienes un problema quizás de enfermedad, si quizás tienes un problema afectivo, quizás fuiste engañado o engañada por el esposo o la esposa, no busquemos a la amiga, no busquemos al amigo, no busque el borracho, no busque la solución en una cantina, no busque la solución detrás de un taco de marihuana o quizás la cocaína, alucinógenos. No busques consejos donde un borracho porque no vas a encontrar consejo, no busques consejos donde un drogadito porque no vas a encontrar un buen consejo, no busques consejos en un prostíbulo porque no lo vas a encontrar. El mejor consejero o la mejor consejera es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Esta es la que nos enseña cuál es el camino, la verdad y la vida eterna en Jesucristo. Busca la dirección de un pastor, busca la dirección de un hermano en Cristo, busca una iglesia de sana doctrina donde te puedan aconsejar, donde puedan direccionar tu vida. Pero no le entregues la vida al diablo. La mejor decisión es buscar de Cristo. La mejor decisión es entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo, creer en Él. Y esto es lo que el enemigo quiere. El enemigo lo que quiere es exterminar la creación perfecta de Dios que somos los seres humanos, y utiliza muchos
muchos argumentos, utiliza muchas personas para que hombres de Dios, para que mujeres de Dios, para que personas que quieren llegar a buscar de Dios no lleguen. Y utiliza medios, utiliza personas para impedir que estas personas obtengan la salvación. Vamos a leer vamos a leer Mateo 10:28. ¿Qué nos dice Mateo 10:28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, el enemigo. ¿El enemigo qué es lo que quiere hacer? Destruir la vida de una persona. Destruir la vida de una persona, llevarla hasta el punto, incluso en la drogadicción. Vemos que doctores, abogados, administradores de empresa, quizás hombres y mujeres que un día tuvieron un nivel económico bastante alto y un día se metieron en las drogas. Un día les dio por probar la marihuana, un día les dio por probar algo más fuerte como la cocaína, otro día les dio por probar otra droga más fuerte y fueron dejándose envolver en esta situación hasta el punto de caer a la indigencia. Y son miles de personas a nivel mundial, miles de personas que están en un estado de indigencia habiendo sido hombres y mujeres de bien, pero que un día prefirieron dejarse llevar por los vicios. Y detrás de todos estos vicios, ¿quiénes están? Pues los ataques del enemigo, los planes del enemigo utilizando los demonios por medio de personas, por medio de los vicios. Y los ha llevado a un estado de indigencia y miles de personas han muerto en este estado de indigencia, apartados de la presencia de Dios. También ellos están viviendo su propio valle de sombra de muerte. También muchos de los que han estado allí en este lugar, Dios los ha sacado, Dios ha sido misericordioso con ellos y los ha sacado. Y hoy en día son pastores, hoy en día predican la palabra de Dios y hoy en día son testimonio de vida. Tanto homosexuales como prostitutas como drogadictos, porque todos los que caminamos en los caminos del Señor somos Algún día fuimos borrachos, mentirosos, algún día quizás hicimos trampas, y así muchos otros de los que caminan con el Señor Jesucristo y enseñan la palabra de Dios, son también. Practicaron la maldad, pero se arrepintieron y obtuvieron la misericordia de Dios. Y hoy en día le servimos a Dios. Hoy en día le servimos al Señor. Entonces, por eso les digo, no es tarde. No es tarde para arrepentirse, no es tarde para encaminarnos con Cristo. Y no es tarde para volver a reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo. Esto le digo a los hermanos apartados, a los hermanos que han desertado de las iglesias, a los hermanos que quizás se dejan llevar que porque el pastor pide plata, que el pastor está predicando esto, que el pastor está pidiendo dinero y anda en mejor carro y que anda en la mejor casa y tiene la mejor mansión y que es que el pastor hace esto y el pastor hace otro y por esta razón no van a congregarse. Por esta razón no escudriñan la palabra de Dios porque empiezan a buscar culpables. Pero yo les digo, hermanos, y les digo, amigos, que los que tienen que dar cuentas a Dios son ellos y mayor demanda van a tener porque saben más, porque son maestros, porque son evangelistas, porque muchos de ellos se dicen ser profetas y no lo son, como lo dice la palabra de Dios. Muchos de esos dicen ser apóstoles y no lo son, como lo dice la palabra de Dios.
y se complacen en el pecado, se complacen en la maldad y se complacen ¿en qué? En llenar sus bolsillos con ganancias deshonestas. La palabra del Señor se debe de predicar gratuitamente, gratuitamente. No digo que no se acepte una ofrenda, el que quiera dar que dé como propuso en su corazón. Y el que quiera dar y el que quiera ayudar en una congregación para ayudas de pagar un arriendo, para ayudas de pagar los servicios, quizás para embellecer el lugar en donde se predica la palabra del Señor. Pero cuando utilicen los dineros no los utilicen deshonestamente, porque el Señor, el que vive arriba en el tercer cielo, el que vive en los cielos, Él se da cuenta de todo. No hagamos caso omiso a este mensaje, porque seguro que Dios hoy les está hablando a su corazón. Es Dios el que les habla a su corazón. Es el Señor el que usa mi vida para hablarles. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Hebreos 10, versos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino a una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué dice el verso 29? Cuanto mayor castigo pensáis que merecerás el que pisotearás el Hijo de Dios y tuvieras por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracias. Amén. Entonces el Señor aquí es claro, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si tenemos el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios nos ha dado, el conocimiento que Dios le ha dado a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, y pisotean la sangre de Cristo, como dice acá, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere su afrenta al Espíritu de gracia? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Qué horrendo es caer en manos de un Dios vivo. Porque teniendo el pleno conocimiento de la palabra de Dios, y esto le digo a los curas, y esto le digo a los obispos, y esto le digo al mismo Papa, ustedes que tienen el conocimiento de la verdad, ustedes que estudiaron durante muchos años la palabra de Dios, ustedes están enseñando una mentira y están engañando a los hijos de Dios, a los que quieren seguir a Cristo. Ustedes los están engañando, ustedes tienen que decirles la verdad, ustedes tienen que hablarles sobre este lugar horrendo, sobre el valle de sombra de muerte, sobre el infierno, pero también debes hablarles sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre lo que va a suceder en las bodas del Cordero. Ustedes deben de callar, y ustedes también a los pastores que teniendo el pleno conocimiento de la palabra de Dios se complacen en trasquilar a las ovejas, en comerse a las ovejas, en robar a las ovejas, y no practican la misericordia y no practican la compasión, sino que ustedes solo deme y deme. A ustedes los que están haciendo esta maldad, como lo dice aquí la palabra, vuelvo y se la reitero para que les quede clarito. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya Jesucristo murió por nuestros pecados. Y Él no va a volver a morir por los pecados ni suyos ni míos. Porque Jesucristo murió una sola vez. Y la palabra del Señor dice que después de esto viene el juicio.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Yo no sé, hermano, hasta qué punto usted ha sido honesto con Dios y si ha pisoteado la sangre de Cristo. Y si usted está andando en este pecado, yo le aconsejo que se arrepienta, que le pida perdón a Dios, que se aparte y que comience a practicar la misericordia. Que comience a gastar todo el dinero que por muchos años quizás ha estado engañando a sus discípulos, a su congregación, y a comenzar a devolver ese dinero, a comenzar a ayudarle a los necesitados, porque la palabra del Señor dice que debemos tener compasión por los necesitados, por los pobres, por las viudas, por los ancianos. ¿Cuántos ancianos están en la calle durmiendo? ¿O cuántos ancianos van a sus congregaciones grandes con necesidades y ustedes con engaños les sacan el poco dinero que ellos llevan? ¿Cuántos de los ancianos, cuántos de las personas, mujeres, quizás solteras o quizás viudas, llegan a estas grandes congregaciones con dificultad, muchas veces sin para el transporte, muchas veces se van sin desayunar, muchas veces se van sin almorzar? Y ustedes como pastores se han preguntado, hermano o hermana, ¿ustedes han comido hoy? ¿Ustedes han almorzado hoy? ¿Ustedes tienen mercado en su casa? Porque me da tristeza de ver cómo el evangelio hoy en día es pisoteado. Porque me da tristeza que en lugar de predicar un evangelio de amor y de misericordia y de enseñarles el temor de Dios, les están enseñando es cómo tener ganancias. Me da mucha tristeza y me duele mucho el corazón de ver cuántas almas se están perdiendo en el mundo por sus predicaciones mentirosas, por no predicar la verdad, por no enseñar la verdad. Muchas almas están yendo al infierno, muchas almas están en el valle de sombra de muerte. Yo les invito a que se arrepientan, yo les invito a que regresen al primer amor, como lo dijo el Señor en Apocalipsis. Tengo muchas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Espero, hermanos, que reflexionen sobre esta palabra, porque realmente es triste ver cómo el pueblo de Dios está pasando por necesidades cuando hay pastores, llamados profetas, llamados apóstoles, que viven en mansiones, en los mejores carros, en los mejores aviones, las mejores comidas, los mejores restaurantes, las mejores universidades para sus hijos, los mejores carros para sus hijos, mientras que el pueblo de Dios anda descalzo y anda necesitado, anda aguantando hambre. Yo les invito a que reúnan todos estos dineros que ustedes con el transcurso de todos estos años han robado y vayan de casa en casa llevando y supliendo las necesidades de las personas necesitadas, porque quizás muchas personas en este momento, a estas alturas de la vida, no han comido, siquiera se han tomado una aguapanela con un pan o un calado. Yo no sé cómo ustedes pueden tener la conciencia tranquila al ver que su congregación está pasando necesidades, que toca pedir cita para poder hablar con el pastor, que primero tiene que hablar con el líder, que primero tiene que hablar con el pastor de jóvenes, que primero tiene que hablar con la líder, que con la ujier, para sacar una cita para hablar con el pastor por allá dentro de un mes. Cuando nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Y lo dijo como ejemplo, para que lo practicáramos nosotros. Ya para terminar, voy a leer Mateo 10:31 hasta el verso 39. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén, gloria al Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen la fe, preservación del alma. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice Hebreos 10:25? Hebreos 10:25. Les invito, hermanos, a todos los hermanos que están apartados, los que hemos tenido quizás argumentos para no regresar a una congregación, que porque el pastor no me gustó cómo predicaba, que es que no me gustó la alabanza, que es que no me gusta cómo alaban al Señor allí, que es que no me gusta cómo canta la hermana, que no me gusta cómo canta el hermano, que es que ese pastor predica mucho, que es que ese pastor se demora mucho para predicar, que es que ese pastor se alarga mucho, que es que a veces el pastor no le entiendo. Hermanos, la palabra nos enseña que debemos de congregarnos, porque es que allí en una congregación es donde podemos orar los unos por los otros. Oran por nosotros, por nuestras necesidades espirituales, por nuestras necesidades económicas, por las enfermedades, por la sanidad. Y también nosotros tenemos el privilegio de poder orar por otros. La palabra del Señor dice, Hebreos 10:25, ya para terminar, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Preparémonos, hermanos, sigámonos preparando, sigámonos agarrando de la mano del Señor, no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, porque ya pronto Jesucristo vendrá por su iglesia y la arrebatará. Le doy gracias al Señor en este momento que pudimos terminar este estudio número 3. Le agradezco al Espíritu Santo porque ha colocado las palabras apropiadas en mi boca y no me ha dejado en vergüenza. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que sea de gran edificación este tema. Recuerden, busquen en la página Iglesia de Jesucristo, Restauración y Vida. Y allí estaré subiendo día a día cada tema referente a lo que nos centramos en el tema del Valle de Sombra de Muerte. Dios les bendiga.